Feliz sábado para todos, Dios les bendiga. Por favor, ¿qué le parece si puede saludar a la persona que tiene a su lado, la persona que tiene detrás, la persona que por primera vez lo está viendo en este templo, en esta iglesia, la persona que tiene delante? Dele una muestra de cariño, dele un abracito. Esto es muy importante que, como lo hemos dicho ya en otras ocasiones, es muy importante que lo hagamos porque la iglesia es una comunidad. Quizás en este instante no se puede ver mucho porque no han sobrevenido todavía los eventos finales a esta tierra. Pero cuando lo más crítico que pasa en este planeta tenga que ocurrir, entonces ahí saldrá a la luz y se verá de manera muy patente lo que significa ser parte de la familia de Dios. Porque en ese tiempo no tendremos un templo para reunirnos. No estaremos así tantos juntos como estamos ahora. Y es bueno aprovechar estos momentos de cultivar de que somos familia, de que somos hermanos y que estamos unidos por un lazo que trasciende inclusive los lazos familiares, porque nos une la sangre de Cristo Jesús. ¿Quién está de acuerdo con eso? Muy bien. Bueno, quiero felicitarles por lo que está ocurriendo aquí. Y por lo que está ocurriendo aquí al lado, la iglesia se está transformando, hay cosas que están ocurriendo y ojalá que estas construcciones sean símbolo de la transformación de los corazones de los miembros de esta iglesia. ¿Sí? Que esa transformación física también sea una transformación ¿de qué tipo? Espiritual. Cuando vi aquí la construcción de aquí al lado, me vino a la mente aquellos días difíciles de años pasados cuando no nos poníamos de acuerdo de qué era lo que se iba a hacer aquí. ¿Qué era lo que iba a ocurrir? Si una proveeduría, si una escuela, si un kinder, si un almacén, fueron días bastante duros, pero creo que ya se encontró el camino y la solución y Dios está guiando estas cosas. Vamos a estudiar la Biblia, vamos a ver varios sectores de la Biblia y yo quiero invitarles por favor al libro de Apocalipsis, si son tan amables. Apocalipsis capítulo 16. De paso, bienvenidos a todos. Bienvenido en primer lugar a los amigos que nos acompañan. A ver, ¿cuántos amigos que no son miembros de la iglesia adventista, no son adventistas, digamos, bautizados, nos acompañan esta mañana? A ver, por favor. Bienvenido ya al caballero, todos ustedes también, gracias por estar aquí, gracias por la iglesia que nos acompaña y sobre todo, bienvenido el Espíritu Santo que está aquí con nosotros, ¿verdad? Que representa la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a leer Apocalipsis capítulo 16 por ahora y cuando terminemos vamos a regresar aquí de nuevo, cuando terminemos el tema dentro de unos minutos. Capítulo 16, versículo del 12 en adelante. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este río se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahí termina pues este segmento de la Escritura. Esta es una sección de la Biblia que por mucho tiempo ha traído una cantidad, innumerable de interpretaciones y de pensar que, por ejemplo, el Armagedón es un lugar en la tierra específico donde se va a reunir la Tercera Guerra Mundial y va a ser el fin del mundo. Pero a estas alturas de la vida, nosotros tenemos que agradecerle mucho a Dios. Tenemos muchas razones, pero una de las razones, hermanos, es porque yo considero que los 2 grandes tesoros que tiene el ser humano es la palabra de Dios y su mente. Yo creo que esas son las 2 más grandes invenciones, por decirlo de alguna manera, que Dios ha hecho. Porque todo lo que existe, nosotros nos ponemos a pensar,
por ejemplo, en los grandes avances de la NASA o en cualquier aparato avanzado, lo último en tecnología celular, este templo, la ropa que tengo puesta, en algún momento esa idea pasó por la mente de alguien. ¿Sí? Así que cuando usted tenga un problema con su fotocopiadora o con su computadora, usted no puede permitir que ese aparato lo venza a usted. Porque ese aparato no nació solo, no se creó solo, hubo una mente que lo creó. La mente humana y la palabra de Dios, para mí, es lo más grande que hay en este mundo. Y por esto, estoy mencionando esto, porque esta iglesia, y lo dice el mismo libro Apocalipsis, tiene mucho que diferenciarse de cualquier otra iglesia. La iglesia adventista del séptimo día no es mejor que las demás iglesias. No es mejor. De paso, si hay alguna persona en esta mañana que nos visite de alguna otra congregación, de la iglesia católica, de la iglesia ortodoxa, de la iglesia presbiteriana, bautista, pentecostal, bienvenidos. Les respetamos y sabemos que ustedes también creen en el mismo Dios que nosotros creemos. Pero la diferencia con la iglesia adventista es que Dios ha hecho a esta iglesia, le ha dado la tarea de ser el último remanente. Y como es el remanente, entonces este pueblo es el depositario o la depositaria de toda la verdad revelada de Dios. Desde que Dios por primera vez se reveló al hombre hasta el día de hoy, no hay otro pueblo en el mundo que tenga la comprensión de la Biblia como la tiene este pueblo. Y no solamente la comprensión de su palabra y específicamente de este libro que trata de los últimos eventos de este mundo, sino de algo más que tal vez la iglesia no le ha dado todavía su justa dimensión, que es el espíritu de profecía. El espíritu de profecía, hermanos, no me viene un término ahorita a la mente, pero se me ocurre solamente que es como una gran linterna que nos acompaña en la oscuridad de la noche de este mundo. Y digo linterna, porque ¿quién es el sol? ¿Quién es el sol? Cristo es el sol de justicia, por eso es que digo linterna, porque es la luz mayor y la luz menor, una gran linterna, una pequeña, grande, como sea, pero que nos va alumbrando por el medio de la oscuridad de este mundo. Y por medio de la comprensión de la Biblia y del espíritu de profecía, como lo estamos viendo ahora, es que nosotros podemos más o menos saber qué significa esta sección. ¿Qué significa? Entonces, veamos allí, el sexto ángel, de paso, las plagas postreras todavía no han venido, pero es una condición que Dios nos quiere mencionar desde ahora. Derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Por favor, ¿habrá alguna persona aquí que nos diga por cuál ciudad antigua pasaba el río Éufrates? ¿Por Roma? ¿Atenas? ¿Por dónde? Por Babilonia. Así que mencionar el río Éufrates es una mención indirecta ¿a quién? A Babilonia. Por supuesto que no se trata de la Babilonia física, porque esa Babilonia fue destruida hace ya muchos siglos atrás. Es una Babilonia, vamos a decir, mística, espiritual, de tipo, sí, de naturaleza religiosa. Muy bien. Pero este río se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. ¿Qué oriente será? ¿Será el lejano oriente? ¿Será Japón, Corea, China, por allá, Australia? ¿Será esa sección del mundo? ¿Se referirá la Biblia a eso? No se refiere a algo, digamos, de tipo económico o social, sino espiritual, religioso también. Jesucristo dijo que Él venía ¿de cuál punto cardinal? Cuando fuera su venida. ¿Vendría de dónde? ¿Del sur? Del oriente. Así que esto es una alusión también indirecta a la segunda venida de Cristo, Él y sus ángeles. ¿Sí? Es decir que para que Jesús venga debe haberse preparado todo una situación pues, para la segunda venida de Cristo. Versículo 13. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y del falso profeta, 3 espíritus inmundos. Son 3 actores que tenemos aquí. ¿Quién es el dragón? La serpiente antigua, ¿verdad? Él y los agentes que él utiliza. ¿Por qué yo digo que los agentes? Porque nosotros buscamos, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 12 y vemos al mismo dragón que está peleando contra la mujer, pero no lo hace de forma personal, sino que utiliza a sus agentes, él y sus secuaces. La bestia, bueno, ya sabemos, el gran poder religioso de la Edad Media, que trató de controlar toda la religión, toda la cristiandad. Y el falso profeta es aquella misma bestia que aparece en el capítulo 13 de Apocalipsis, que surge de la tierra, que
tiene apariencia de cordero. Si tiene apariencia de cordero, presenta ser o pretende ser, o más bien pretende, o trata de engañar de que es un poder cristiano, pero habla como ¿qué? Como dragón, por lo tanto es un representante ¿de quién? Muy bien, así que esos tres poderes, de esos tres coligados allí, surgen espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Por qué las ranas? Cuando ustedes ven ahí ranas, ¿de qué recuerdan? ¿Qué parte de la Biblia recuerdan ustedes que habían ranas? De Egipto. Y qué interesante que estas son plagas también, y en Egipto cayeron plagas. Así que esto es una alusión al mundo ateo. Ateo puede ser que, bueno, como estas personas que dicen, por ejemplo, hay un ateo que escuché una vez que dijo, gracias a Dios que no creo en Dios. ¿Ah? O como, por ejemplo, ¿qué va a contestar un ateo cuando su hijo le pide la bendición? Bendición, papá, ¿qué va a decir? Yo te bendigo. O que el ateísmo te bendiga, ¿no? Va a contestar Dios te bendiga igual, porque aunque sea por costumbre es lo que va a decir. Aunque sea una frase trillada, que fue lo que aprendió, pero es lo que va a decir. Estos tres espíritus inmundos, a manera de ranas, es la esencia misma de Egipto. ¿Qué es Egipto? Darle la espalda a Dios. No importa si la persona se declara cristiano o no, porque las peores guerras que han habido en este mundo, los peores desastres que han habido, han venido de naciones cristianas. Valga recordar las cruzadas, la Segunda Guerra Mundial o cualquier otro conflicto en estos últimos 1000 años en la tierra. Pero ¿qué son exactamente estos espíritus? Versículo 14. Espíritus de demonios que hacen señales, milagros, portentos, cosas extraordinarias y conquistan, seducen a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a ese encuentro final. Aquí lo menciona que es la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Qué es esto? Esta es simplemente la batalla por la mente. ¿De quién será la mente? ¿Será de Dios? La mente humana, las mentes humanas, ¿serán para Dios o serán para el enemigo de Dios? El enemigo de las almas. Esa es la batalla. Esa es la batalla. No es un conflicto bélico multicultural donde se van a enfrentar todas las facciones del mundo y se van a acabar unos a otros. No, es la batalla por la mente. Finalmente, ¿de quién va a ser la mente humana? ¿De quién va a ser? ¿Qué va a hacer el ser humano cuando le toque decidir entre el día de reposo falso y el verdadero? Esa es la batalla. Pero entonces el Señor aquí hace una salvedad, que es donde nosotros nos vamos a detener un poquito más de tiempo y de aquí vamos a ir a otros lugares de la Biblia. El Señor entonces nos previene, nos dice, he aquí yo vengo como ladrón. Aunque hoy día han cambiado un poco las modalidades de robar. Porque usted ve que, por ejemplo, los que tienen, vamos, en buseta, pues, usted ve que las personas a veces se entran ahí al colectivo, a la unidad colectiva de transporte, y dice, bueno, no se vayan a preocupar, por favor, vamos a ir pasando por sus asientos, no hagan nada, quédense tranquilitos. Es mejor que no hagan ningún tipo de resistencia, simplemente mete su mano en su bolsillo y ponga allí lo que usted sabe que debe poner. Y ya. Y usted fue robado. Pero aunque sea así, de esa forma tan sutil, igualito esa persona vino de manera sorpresiva, inesperada. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque si esto nosotros, que lo vamos a mencionar más adelante, si esto nosotros lo conectamos con la parábola de las 10 vírgenes, la pregunta es la siguiente: ¿cuántas vírgenes se durmieron? ¿Cuántos piensan que se durmieron? 5. No, cabecearon y se durmieron todas. Es decir, que aún aquellas personas en la iglesia que nosotros estamos viendo que están más preparadas, las vemos que están fervientes, ganando almas, dando estudios bíblicos y haciendo de todo, esas personas también están dormidas. Por eso es que la segunda venida será como ladrón, porque aún aquellos que pensamos que están más apercibidos y más atentos también están dormidos. Aquí yo vengo como ladrón, de forma inesperada. Por lo tanto, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿A qué ropa se referirá allí? ¿A qué ropas? Sí, ¿cómo llama la Biblia eso? El vestido. ¿Vestiduras de qué color? Blancas. Pero esa vestidura blanca es una simbología.
que significa la justicia de Cristo. ¿Qué es la justicia de Cristo? Los teólogos, las personas, los doctores en esto lo dividen en dos fases: la justicia imputada y la justicia impartida. ¿Cuál es la imputada? Bueno, el aspecto judicial, porque en sí todo esto es un gran juicio, el aspecto judicial. Que a la persona, a usted y a mí, a cualquiera, cuando la persona acepta a Cristo como Salvador y es bautizado, a esa persona se le atribuye todo lo que Cristo hizo, como que si Él lo hubiese hecho. Como que si hubiese nacido sin pecado, como que si vivió sin pecado, como que igualito tuvo su sacrificio y como que no ha visto muerte. Todo lo que Cristo hizo se le atribuye a esa persona y por eso se llama justificación, es justificado. Pero la impartida no es otra cosa que la transformación de la persona. O sea, no basta solamente con que yo me bautice. Se espera que el cristiano tenga una transformación. Eso es el aspecto como persona que acepta a Cristo. Pero hay una palabra aquí que es la palabra velar. Porque dice, el que vela y guarda sus ropas. Son dos acciones distintas. El que vela y guarda sus ropas. Ya dijimos que es guardar las ropas. Pero ¿qué es velar? ¿Qué será velar? ¿Perdón? Orar. Muy bien. ¿Qué será velar? Cuando usted dice que alguien está velando, ¿qué está haciendo? ¿Verdad? Que está pendiente. Vigilante. A veces lo utilizamos en un sentido un poco más folclórico, ¿verdad? Cuando la persona dice, bueno, que le está velando la comida al otro. Pero bueno, le está velando, significa eso, que está pendiente. De ese que le gusta tanto la comida que está, bueno, yo también quisiera comer de esto. Pero en un sentido más amplio es estar alerta, vigilante, atento. Pero, hermanos, esta palabra velar no se trata solamente de estar pendiente de los sucesos en el mundo, que está ocurriendo en las bolsas del mundo, que está ocurriendo en Europa. Europa se está hundiendo económicamente. ¿Qué está pasando en el Medio Oriente? ¿Qué está pasando en el país? ¿Qué está ocurriendo en los diferentes aspectos? No solamente es eso velar. No es solamente eso, porque las vírgenes que estaban fuera, ¿qué estaban haciendo? A ver, exactamente, bueno, no vamos a ir ahorita ya porque vamos a pasar mucho rato allí, pero en sí, ¿qué estaban haciendo las 10 vírgenes? ¿Qué hacían ellas? ¿Estaban esperando a quién? Al esposo, ¿verdad? Lo estaban esperando, pero había una condición fundamental entre ellas dos, que a la final hizo la diferencia. ¿Cuál fue? Todas tenían lámparas, pero habían otras, una porción que no había hecho una provisión extra del aceite. ¿Y ese aceite qué significa? Muy bien, el Espíritu Santo. Pero, ¿para qué iba a servir ese aceite extra? Ayúdeme, por favor. ¿Para qué iba a servir ese aceite extra? Ajá. Y cuando colocaran ese aceite extra, ¿qué iba a ocurrir? ¿Qué iba a pasar? La llama. Muy bien. Y esa llama ardiendo del Espíritu, ¿qué significa, por favor? Una llama que está ardiendo. ¿Qué significa eso? ¿El poder para qué? El poder para el Evangelio. El poder, en primer lugar, para transformar la persona. Y en segundo lugar, el poder para ayudar a transformar a otras personas. Eso es velar. Yo no puedo pensar, hermano, nosotros no podemos pensar que el velar, que el ser cristiano tiene solamente una dimensión que es nada más alimentarme yo. Yo tengo que asumir la responsabilidad de también alimentar a otras personas. Eso es velar. Ahora, alguien me dirá, pero ¿de dónde usted saca todo eso? Ahí no está todo eso. Ahí no está, es verdad que no está. Pero estos tres actores que vemos aquí en el versículo 13, por favor, estos tres actores que están aquí. Vamos un momento al versículo 19 del mismo capítulo. Vamos al versículo 19. Dice ahí, y la gran ciudad, ¿cuál ciudad? Babilonia. La gran ciudad fue dividida en ¿cuántas partes? 3. ¿Cuáles 3? Las que ya vimos. En 3 partes.
y la ciudad de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios. Ahora, por favor, vamos un segundo al capítulo 18. Vamos al capítulo 18 ahora. ¿De cuál ciudad estamos hablando? Muy bien. Después de esto vi, comienzo el capítulo 18, a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. ¿Qué ángel será este? ¿El ángel Gabriel? ¿Cuál ángel será? No es ningún ángel físico, de un nombre, porque ¿qué ángel es ese que puede alumbrar toda la tierra? Ni el sol puede hacerlo, porque cuando aquí es de día, en otro lado del mundo, ¿cómo es? No hay ningún ángel del cielo que pueda alumbrar toda la tierra, ni siquiera ni leyendo la Biblia, solamente partiendo de una ley geométrica, no se puede. Así que este ángel representa al remanente que alumbra a la tierra con la llama ¿de qué? Del Evangelio. Entonces, y clamó con voz potente diciendo, ¿qué cosa? ¿Ha caído quién? Babilonia. Y se ha hecho habitación de demonios, que es lo mismo que aparece en el capítulo 16. Está denunciando esto. Y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿A dónde queremos llegar con esto, hermanos? Queremos llegar al punto de que esta advertencia que aparece en el capítulo 16 de Apocalipsis, cuando la Biblia dice que vela y guarda tus ropas, no solamente significa que yo debo prepararme espiritualmente y ser semejante a Cristo, sino que lo mismo debo ayudar a hacer con otras personas. Nosotros no podemos solamente decir que, bueno, que bien, que chévere, que ya recibí el Evangelio y me voy a salvar. No, hay una responsabilidad, porque Jesús dijo, y me seréis testigos. Ir por todo el mundo y hacer discípulos. Ustedes ven el boletín de esta mañana y usted ve el tema de hoy, ¿cómo se llama? El que vela. Sobre esto hay mucho que decir, que lo vamos a retomar más adelante. ¿Cómo se puede mostrar esto a través de la Biblia? Vamos a tomar 2 ejemplos del Antiguo Testamento y 2 ejemplos del Nuevo Testamento. Vamos al libro de Génesis, por favor, el capítulo 41. Formas de velar, presentadas por la misma Biblia. Formas de velar. Vamos a ver aquí algunas cosas sorprendentes. Antes de leer la Biblia, antes de ir allí, vamos al capítulo 41, específicamente un segmento ahí de la historia de José. Vamos a hacer ahora una pregunta que quizás usted dirá, alguno dirá, porque como somos tan diversos en nuestras mentes, alguno dirá, qué payasada. Otro dirá, qué interesante. Otro dirá, nunca me habían hecho esa pregunta. Y otro dirá, sí, yo lo había pensado. Por ejemplo, si usted, en vez de ser un ser humano, no lo comparta con nadie, piénselo usted. Si usted, en vez de ser un ser humano, usted hubiese sido un animal, ¿qué animal le hubiese gustado ser a usted? ¿Y por qué? Contésteselo en su mente. No le voy a pedir que me lo diga a mí, porque imagínese. ¿Por qué? A mí me gustaría ser un halcón o un caballo, pero más el halcón porque vuela. Si usted, en vez de ser un ser humano, hubiese sido un objeto, ¿qué objeto le gustaría ser? Mi hija mayor dijo, a mí me gustaría ser un televisor, imagínense usted. Yo le pregunté, ¿y por qué? Porque ahí se ve de todo. Bueno, ojalá que esa palabra de todo no implique todo. Bueno, pero ¿qué objeto le gustaría ser usted? Si usted, en vez de ser un ser humano, si usted fuera un utensilio de cocina, ¿qué le gustaría ser usted? Piénselo. Parece tonta la pregunta, pero no es tonta nada. Yo no me puedo parar aquí a decir tonterías, porque estamos hablando en el nombre del Señor. Si usted, en vez de ser, por ejemplo, lo que es ahorita un ser humano, usted fuera un color, ¿qué color sería usted? ¿Qué color sería? ¿Y por qué? No solamente diga porque me gusta. Eso debe tener un sentido. ¿Por qué?
Si usted en vez de ser una persona, usted fuese un establecimiento comercial, ¿qué usted fuera? A mí me gustaría ser una juguetería. Eso tiene una razón. Si usted en vez de ser quien es hoy día, usted le gustaría ser otra persona, ¿qué otra persona fuera usted? ¿Quién fuera? Y así. Bueno, todas esas preguntas tienen algo. Esas respuestas tienen algo nuestro que nos definen como personas, o probablemente algo que no tenemos, pero que nos gustaría tener. En cualquiera de los dos casos es algo nuestro, es algo muy nuestro. En una ocasión hice esta pregunta y una persona me dijo, a mí me gustaría ser un termómetro. Uy, no, de verdad que me sorprendió, un termómetro. Y yo le pregunté, ¿y por qué? Me dijo, porque me gustaría aportarle información que ayude a la gente, porque un termómetro da esa información, ¿cuántos grados? Esa respuesta a mí me hizo pensar mucho y yo la felicité por esa respuesta. Y así, yo estoy casi seguro que en esta mañana, en las respuestas que ustedes han formulado en su mente, hay algunas respuestas tienen que ver con con sus deseos, con lo que usted quiere alcanzar en la vida, pero otras tienen que ver con el servicio. Otras tienen que ver con el servicio. Y así, tantas respuestas más. ¿Por qué? ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque a continuación, de manera breve, veremos casos distintos de cómo podemos velar y cómo podemos discipular al mundo. ¿Sí? Vamos, por ejemplo, aquí, Génesis capítulo 41. Vino el gran encuentro, vino allí el faraón, que era el hombre más poderoso de su tiempo, con José. José venía de la cárcel, le dijo el sueño al faraón, le declaró todo lo que significaba el sueño. Y entonces viene José y pasa ahora a decir algo que el faraón no le pidió. Y le dice, por tanto, ahora, faraón, provéase de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Estoy en el versículo 34. Haga esto, faraón, y ponga gobernadores sobre el país y divida la tierra en 5 partes en los 7 años de abundancia. Junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano del faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y así el país no perecerá de hambre. ¿Cómo pareció el asunto? A faraón, ¿cómo le pareció? Bien, dice la Biblia, bien. Y entonces mira la conclusión que llegó el faraón. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Yo les pregunto, ¿ahí José está dando un estudio bíblico de la segunda venida? ¿Está hablando desde el punto de vista estrictamente doctrinal? No. José está simplemente compartiendo lo que aprendió con su papá y en la cárcel. La vivencia de su vida, lo que es la administración de la vida personal. Porque administración es un concepto que trasciende el manejar números, cifras, gané o perdí. Es la administración de la vida, todos los recursos. Y esto es lo que está haciendo José. Y entonces vienen y lo nombran primer ministro de Egipto. Vino el hambre. ¿Cómo termina el capítulo 41? Versículo 57. Y venían de toda la tierra de Egipto y del exterior para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Esta es una forma. Vean ustedes la conclusión que llegó el faraón. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este que tenga el Espíritu de Dios? Un solo hombre, ¿cómo pudo preservar a toda una nación? Por su compromiso, ¿con quién? Con Dios. Usted lee el libro, por ejemplo, Patriarcas y Profetas. Usted ve ahí la historia de José, cuando fue vendido por sus hermanos, siendo muy joven, y él ahí tomó la resolución de que pasara lo que pasara, siempre iba a ser fiel a Dios. Y mira dónde lo llevó la fidelidad. No solamente a preservarse él, a preservar la vida del país. Y esta historia, este capítulo 41, es un punto de inflexión en el Antiguo Testamento. Porque fue la forma como Dios preparó el camino para que su pueblo fuera preservado en Egipto y pudiera seguir adelante. Un solo hombre, uno solo. ¿Cuánto más si un ejército como nosotros tomáramos esa decisión para Dios? Un segundo punto en el Antiguo Testamento, Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6.
allí en tiempos del emperador Darío. Capítulo 6, versículo 1. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas o alcaldes, por decirlo de alguna forma, que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos colocar 3 gobernadores generales. Mire, Medo-Persia era un imperio muy grande, que se abarcaba casi desde Grecia casi hasta Afganistán y la India, todo ese sector, más de 5 millones de kilómetros cuadrados. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno de ellos, a quienes estos gobernadores diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado por mucho trabajo. Pero Daniel mismo era, ¿qué era? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo era Daniel? Superior a estos hombres, a todos sus colegas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el emperador pensó en ponerlo en todo el reino. ¿Qué le parece a usted? Esto para mí es impresionante, hermanos, porque a veces pensamos que el ser cristiano, a veces, yo no estoy diciendo que seamos todos, algunos de nosotros podemos pensar que el ser cristiano es dejar de hacer cosas malas y portarme bien en la iglesia. Pero estos 2 casos nos están diciendo que es responsabilidad del cristiano ser un agente transformador de la sociedad. Dios no nos ha llamado a ser solamente adventistas de iglesia, o mejor dicho, cristianos de iglesia, porque qué fácil es todo aquí. Qué fácil es todo. Aquí solamente es sentarnos, dar mi opinión de la escuela sabática, meterme la mano en el bolsillo, poner allí el sobre y escuchar el tema y ya. Qué bueno es ser cristiano. Pero es responsabilidad de todos nosotros, así como ese ángel del capítulo 18, discipular al mundo con nuestro ejemplo. Miren, hermanos, ¿cuál es la realidad que nosotros tenemos? Mire, el mundo está al revés de como Dios lo hizo. Pero Venezuela es el al revés del al revés. Aquí pasa lo que no ocurre en ningún otro país. Hay varias cosas que podemos decir. Ya por ejemplo, terminó, o el censo que se está haciendo está en su etapa última. Por decir algunas cifras. De las mujeres solas, cabezas de hogar, están pasando o han pasado, según el censo, del 29 al 39%. ¿Cómo le parece? 39% de los hogares en Venezuela son liderados por mujeres solas. Por hablar del aspecto económico, el bolívar fuerte ya ha perdido 52% de su valor original de cuando fue creado. La inflación acumulada de este año está rondando el 28%, es decir, que lo que se compraba en enero con 100 bolívares, ahora se compra con 128, pero eso es con retoque financiero, porque hay algo que se llama el núcleo inflacionario. El núcleo inflacionario son estos productos o artículos que no están sometidos a control de precios. Eso puede ser que esté por el 80%. Se piensa que el segmento de pobreza realmente extrema en el país es del 7%, y más con estas lluvias. Son casi 5.000 familias que están en refugio. Dígame usted, ¿cuántas cosas no están pasando en esos refugios? ¿Cuántas niñas que están perdiendo su dignidad para siempre? ¿Cuántas cosas horribles y horrendas? 1 de diciembre se celebró el Día Internacional del SIDA. Ha crecido 21% más casos de SIDA desde el año pasado. 21%. Usted puede revisar eso donde usted quiera. Usted lo va a conseguir con esas cifras. ¿Y qué decir, por ejemplo, ustedes tuvieron conciencia o supieron del caso que ocurrió en la semana del niño de Guanare? ¿Ustedes supieron? ¿Cuándo supieron de eso? Imagínense, ¿cómo es posible eso? Una pobre criatura de 5 años, le arrancaron los dientes, sus genitales se los dañaron, moretonas por todas partes, mordidas, se le sacaron las uñas. Y yo me pongo a pensar, y ese niño viendo que quienes le estaban haciendo eso, su madre y parte de familia que conocía, y yo me pongo a pensar, esa criatura, cuando pedía ayuda, cuando gritaba, ¿quién lo ayudaba? Y no había quien lo ayudara. Y así como eso, ¿cuántos niños y niñas, cuántas personas con tantas cosas? Personas que no tienen, se van literalmente a la cama sin tener que comer, porque no saben, por la ignorancia de la vida, por lo que sea, porque son indigentes, porque no supieron, porque metieron la pata, porque lo que sea.
Y entonces, nosotros estamos aquí. Y nos contentamos porque viene una campaña evangelística, se bautizan 100, 200 personas. Y a la vuelta de la esquina, a las 2 semanas, hay 10 nada más. Dígame. Yo sé que es responsabilidad de cada quien si se queda o se va. Yo lo sé. Finalmente cada persona decide si permanece en la iglesia o no. Yo lo sé. Pero si hablamos de cuestiones estadísticas, el 90% de las personas se va, y el pastor Cabas lo sabe, porque hemos compartido estas cosas. Se va porque la iglesia no le hizo un cerco a esa persona para que se quedara. No le hizo un cerco, no nos damos cuenta a veces, pero a veces somos rosca, y formamos en la iglesia grupos y subgrupos. Eso no puede ser, porque nosotros vamos al Nuevo Testamento, a los apóstoles, y no había entre ellos necesidad. Hermanos, ¿está llegando o no está llegando? Desde hace mucho tiempo llegó el tiempo en que nosotros tenemos que tomarnos bien en serio el papel protagónico de hacer algo por la sociedad. Esto no significa una competencia con nadie. Nosotros no estamos compitiendo ni con iglesia, ni con poderes, no. Simplemente es la misión que el Señor nos dejó. Hermanos, porque ¿qué hizo Jesús? En un tiempo cuando no había televisión, no había internet, no había Twitter, no había celulares, no había la tecnología avanzada de hoy, y que un solo hombre haya transformado a Palestina, que el Sanedrín dijo, tenemos que hacer algo, porque este hombre se está llevando a todo el pueblo con él, un solo hombre. Dígame, ¿Jesús revolucionó Palestina, sí o no? Claro que lo hizo, en el mejor sentido de ese término, claro que lo hizo. Los apóstoles también. Una vez leí un libro que decía, de no haber surgido Pablo, el cristianismo fuera diferente. Y usted lee, por ejemplo, el conflicto de los siglos, usted ve ahí, por ejemplo, John Wesley, la historia de John Wesley, o ve Martín Lutero, hombres cuyo cristianismo trascendieron los muros de su iglesia y transformaron la sociedad. A eso Dios nos ha llamado. Entonces, ¿qué Dios te ha dado? ¿Qué Dios te ha dado? ¿Qué eres tú? ¿Qué eres? ¿Eres administrador? ¿Eres docente? ¿Eres empresario? ¿Trabajas en la empresa privada, en la empresa pública? ¿Qué profesión tienes? ¿Qué maestría? ¿Qué doctorado? ¿Qué es lo que sea? ¿Tienes recursos financieros? ¿No tienes? ¿Tienes una mentalidad para crear ideas? ¿Eres publicista? ¿Eres mercadotécnico? ¿Qué eres? Todo eso, Dios quiere que lo pongas al servicio de Él para que este mundo sea alertado de una vez por todas. Nosotros no podemos dejar, no es que no podemos dejar, no podemos permitir que otros hagan algo y nosotros no hagamos algo. Vamos, por ejemplo, al libro de los Hechos de los Apóstoles, para finalmente aterrizar de nuevo Apocalipsis. Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. El versículo 12. Y después leeremos otra porción chiquita del capítulo 11. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. ¿En dónde lo hacían? En la iglesia. ¿Dónde lo hacían? En el pueblo. A mí me llama la atención este doble término, señales y prodigios. Dos asuntos de distinta naturaleza. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Mas el pueblo, ¿qué hacía el pueblo? Los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más en número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, o a lo menos su sombra, cayese sobre alguno de ellos. Hermanos, ahí está, había un impacto que estaba ocurriendo en la sociedad. Mire, esta oportunidad maravillosa que se está abriendo del canal, ¿cuántos de ustedes saben del canal de televisión? Bueno, hace 5 o 6 años atrás, cuando dimos los primeros pasos a esto, cuando compramos los transmisores, vivimos momentos muy difíciles. Ustedes no se imaginan. Pero hoy día el Señor está demostrando que sí valió la pena ese esfuerzo. Eso no es nada más como que qué bueno que el canal. No, hermano, es una providencia de Dios.
Y yo me quisiera preguntar en esta mañana, ¿cuántos de los que estamos aquí quisiéramos hacer algún curso o algo para ser un productor nacional independiente y poder aportar a esa televisora? Bueno, gracias por las manos. Yo realmente no esperaba que me levantaran las manos. Es solamente como una reflexión. Porque ese canal, hermanos, ese canal no puede ser un canal donde las 24 horas del día sean sermones. Eso no puede ser eso. Porque ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa con los adolescentes cuando el papá los tiene, o la mamá todos los días con sermones? ¿Qué hace el adolescente? Se fastidia ya, por favor, y me voy de la casa. Porque los adventistas a veces, hermanos, tenemos ese problemita, que todo lo queremos arreglar ¿con un qué? Con un sermón. Y resulta que cuando analizamos el ministerio de Cristo, Cristo pasaba mucho más tiempo enseñando y sanando, y mucho menos sermoneando. Así que ese es un canal donde debiera haber, por ejemplo, programas de cocina, programas de nutrición, programas para niños, programas de arqueología bíblica, programas de historia, programas de fortalecimiento de la familia, programas, por ejemplo, que hacer, no sé, tiempo libre con la juventud, no lo sé. Eso es un programa donde tiene que haber un noticiero. Eso es un canal donde tiene que haber variedad para los diferentes públicos. ¿Que sí va a haber sermón? Por supuesto que va a haber un sermón. Por supuesto que todos los días va a haber un espacio para la predicación. Pero eso no se podrá lograr sin el concurso de todos nosotros. Así que yo invito a todos los profesionales que están aquí, no importa qué profesión sea, que usted se transforme en un José, en un Daniel, en un Pablo, y lo que Dios le ha dado a través de la vida, sean recursos materiales, sea plata, sea cabeza, sea profesión, currículum, trayectoria, lo que sea, ponga eso en las manos de Dios e impacte a la sociedad de forma positiva como Dios quiere que se impacte. Pero si no quiere trabajar en el canal, bueno, usted puede hacer otra cosa. ¿Por qué no, por ejemplo, organizar un ministerio, hermanos queridos, para trabajar con los indigentes? Y usted me dirá, ¿y usted qué está haciendo, pastor? Pues ya formamos una fundación para trabajar con niños en situación de maltrato. Ya eso lo tenemos. Si usted no quiere trabajar con niños, bueno, decía, ¿por qué no formar un ministerio, por ejemplo, para trabajar con la comunidad judía? 4 o 5 personas. Queremos trabajar con los judíos, con los chinos, con los árabes, con las personas de clases altas especiales, con las personas profesionales, con las mujeres maltratadas. Tanto que se puede hacer, tanto, pero hay mucho. Usted solamente lo que tiene que hacer es ponerse a pensar con Dios. Pero hay mucho que hacer. Iba a citar un caso aquí de Jesús con Bartimeo. Usted lo puede ver en su casa cuando llegue. Marcos capítulo 10, versículo 46. Usted ve al ciego Bartimeo y usted ve cómo comienza el relato, que el ciego está mendigando junto al camino. Mendigando junto al camino. Y viene toda la historia, el hombre se encuentra con Jesús, arroja la capa a donde Cristo, le devuelve la vista. Y cuando termina esa sección, en el versículo 52 de Marcos capítulo 10, usted ve a Bartimeo que ya no está mendigando junto al camino, sino que sigue a Jesús en el camino. O sea, que lo transformó en un ¿qué? ¿En qué lo transformó Jesús a Bartimeo? En un discípulo, un hombre ahí, un paria de la sociedad, ciego. Si en ese tiempo existiera la clasificación de clases como ahora, clases A, B, C, Bartimeo estuviera en la Z. Porque un hombre que, mire, ahí no había derechos humanos, ahí no había nada. Ahí no había nada. Ahí estaba Bartimeo. Y Jesús, con su toque, por interesarse en él, no solamente le dio el evangelio, sino que lo ayudó en su necesidad y lo transformó en un discípulo, porque seguía a Jesús en el camino. Entonces, eso, hermanos, a eso Dios nos está llamando, y a inventar, vean esta es la palabra, a inventar otras formas no tradicionales de evangelizar. ¿Por qué, hermanos? Porque hay personas que llegarán al cielo que nunca vendrán a esta iglesia, nunca vendrán, pero van a estar allá. Hay personas que no van a recibir un estudio bíblico en el sentido estricto de un estudio bíblico, la fe de Jesús o lo que sea, pero estarán allá. Algunos llegarán porque usted se interesó en ellos, otros llegarán porque usted les sonrió, otros llegarán por el programa de televisión, otros llegarán, no sé, por un mensaje de texto.
Por ejemplo, póngase a pensar en crear un blog cristiano, adventista, un blog, eso no cuesta nada. Las personas que saben aquí de informática saben que eso no cuesta dinero. Usted forma su blog, un blog cristiano, tiene ahí materiales, ahí seminarios, cursos, lo que sea, usted lo pone allí. Usted hace un ministerio de una cuenta de Twitter. Usted coloca un Facebook allí, no sé, Amigos de Jesús, ahí una página de Facebook, y ahí está un ministerio. Y tantas cosas. Sí se puede, con la ayuda de Dios. Entonces llegamos de nuevo a Apocalipsis capítulo 16, que fue donde arrancamos, que fue donde empezamos. Hermanos, aunque este capítulo 16, versículo 12 en adelante, está en el futuro, porque está en el contexto de las plagas postreras, yo quiero decirle, hermanos, que este cuadro que se ve aquí no es muy lejos de la realidad actual. Este es un espacio muy grande, hay mucha gente aquí, y yo no puedo decir todo lo que podría decir. Si fuera un espacio más pequeño, con menos personas, sí me atrevo, como me he atrevido en otros lugares. Pero este mundo, en la actualidad, en Venezuela y en el mundo entero, están ocurriendo cosas espantosas que usted ni se imagina. No por casualidad, en el fin del año, todos los fines de año, viene esa andanada de niños desaparecidos. Eso tiene una explicación. Y hay muchas cosas que están ocurriendo en este país, en el aspecto económico, en muchos aspectos, inclusive hasta meteorológico, que están ocurriendo, que tienen una explicación espiritual. Y vamos a utilizar una palabra que no me comprometa, y de tipo lucha de poderes. Voy a decirlo así. Yo les invito a que ustedes investiguen por su propia cuenta. Pero este cuadro que está aquí, aunque esto está escrito del futuro, las plagas postreras, este cuadro del dragón, la bestia y el falso profeta, eso está ocurriendo ya. Y de una manera muy dramática y muy detallada, que no me siento calificado para decirlo en este instante aquí. O no calificado, digamos autorizado. Pero Dios nos ha hecho la promesa. ¿Cuál es la promesa? He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado, ¿quién? El que vela. ¿Quién es el que vela? El que vela por sí mismo, el que se cuida a sí mismo, el que está pendiente de lo que ocurre en el mundo y el que está listo para ayudar a otros también. Ese es el que vela. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Esta es la advertencia que el Señor nos está diciendo hoy. Es decir, guerra avisada, exactamente. He aquí yo vengo pronto. Por lo tanto, quisiéramos preguntar, ¿habrá aquí en esta mañana alguna persona que quiera decirle al Señor, Señor, por favor, perdóname por haber malgastado mi tiempo y ayúdame a hacer algo útil para ti? Ayúdame a velar, por favor, Señor, ayúdame a cuidarme de mí mismo, ayúdame a avanzar. ¿Estará aquí esa persona que quiera decirle al Señor, Señor, por favor, ayúdame a dejar de ser un miembro de iglesia tradicional y ayúdame a ser una persona que, aunque sea en mi círculo íntimo más pequeño, yo pueda causar un impacto, yo puedo impactar a las personas? Eso, porque Jesús lo hizo, lo hicieron sus discípulos y mucha gente lo ha hecho. En Brasil hubo un tiempo, hace años, una señora que ella no sabía leer ni escribir. Uno siempre le pone pero a todo. No, yo no puedo por esto, no puedo por esto, no puedo por esto, por aquello. Una señora que no sabía leer ni escribir y simplemente le pidió a otro que escribiera en la puerta, en su puerta de su apartamento, y ella escribió lo siguiente: aquí se ora. ¿Ven ustedes lo que ella hizo? Aquí se ora todos los martes por todos sus problemas. Listo. Y al finalizar ese año se habían bautizado 70 personas. No tenía habilidades especiales, no podía dar un curso allí muy
muy espléndido de cualquier cosa. Simplemente tuvo la disposición de servir a su Señor. Si esa señora con esas limitaciones pudo lograrlo, hermanos, ¿cuánto más nosotros? Y no por el número, porque que son 70, que son 100 o 1000, con toda la humanidad perdida como está, no es nada. Entonces, hermano, yo te invito hoy a que dejes de ser un miembro de iglesia tradicional y puesto en las manos de Dios, llegas a ser una persona poderosa en sus manos, en lo que tú puedas hacer, administrando, guiando, enseñando, lo que sea. Pero haz algo, un ministerio, una organización, algo que ayude a elevar la calidad de vida de esta sociedad y los ponga más cerca del reino de Dios. ¿Estará esa persona aquí esta mañana? Muy bien. Si hay alguna persona que nos quiere ayudar en la Fundación de los Niños, se puede acercar a un servidor. Quisiera hacer algo en algún futuro por el problema de la pobreza, quisiera hacer algo en el futuro por lo que es el problema ecológico, todo eso a mí me preocupa. Yo no quisiera vivir 80 años como vive lo normal la humanidad. Yo quisiera vivir 300 años, 400, para que me ayudara, para que me alcanzara el tiempo a hacer todo lo que quiero hacer. Pero no se trata de mí, es lo que Dios quiere hacer. Y que antes de que Jesús venga, hayamos hecho mucho por la humanidad. ¿Estamos de acuerdo con eso? Si hay por lo menos una persona, no voy a pedir más, solamente una persona que representándolos a todos quiera venir aquí conmigo y orar, yo se lo puedo agradecer, ¿sabes? Por favor. Si hay otro más también es bienvenido, pero con uno es suficiente. Vamos a orar a continuación. Y al orar, voy a orar yo, simplemente que tú representas la iglesia. Al orar, yo quisiera orar primero por la iglesia, por todos ustedes, sus problemas, sus detalles que nadie sabe. Aquí cada uno es una historia diferente, un mundo, y nadie sabe lo que está ocurriendo. Vamos a orar por eso y vamos también a orar por lo que hemos hablado en esta mañana. Oramos. Al colocar mis manos sobre Sandro es como si lo estuviera haciendo sobre toda la congregación. ¿Está bien? Oramos. Querido Señor, gracias te damos por habernos provisto este momento de reflexionar una vez más sobre nuestro papel en este mundo y ayúdanos a ser semejantes a ti, Señor. Danos de tu Espíritu Santo, danos la actitud para abrir nuestro corazón y dejar que el Espíritu Santo nos tome y hacer algo en primer lugar por amor a ti y por amor a la sociedad, que permita arrancar a las personas de la ignorancia, de la pobreza, del pecado, de la inmundicia, y los pueda colocar en el camino correcto de seguirte y de esperar tu segunda venida e ir contigo al reino de los cielos. Señor, danos la oportunidad de cada uno de desarrollar ese ministerio tan bonito, tan importante que llevamos dentro, pero que necesita ser avivado. Danos la oportunidad de colocarnos en tu servicio y de hacer ese algo especial que nos llena el corazón, que nos anime al alma y que nos pondría más cerca de ti, Señor. Ayúdanos. También, Señor, oramos por todos los problemas de esta iglesia. Tú, Señor, sabes lo que está ocurriendo en cada mente, en cada corazón, en cada familia, cada corazón torturado, cada dolor, cada tristeza. También conoces las alegrías. Este es un tiempo donde nos regocijamos de las cosas materiales que recibimos. Pero, Señor, danos más alegría aún al saber compartir estas cosas con los que necesitan. Y ayúdanos a alcanzar el alivio de nuestra alma por el tiempo que pasamos contigo, leyendo tu palabra, orando y sirviéndole a otras personas. Ayúdanos, Señor, a ser estos José, estos Danieles, estos apóstoles del presente que lleven mucho bienestar a la sociedad y colocar a mucho pueblo en la senda del Evangelio y de la vida eterna. Ayúdanos, Señor, a discipular al mundo. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, le doy un abrazo a Sandro y es un abrazo, ténganlo que es como un abrazo para usted en forma personal. Es un abracito ahí todos, un abrazo. Hacemos un cariño, un besito, una muestra de afecto entre todos. Que Dios les bendiga.